Video 2. Recordemos que en el anterior video prácticamente no hemos tocado el software DaVinci, simplemente lo que hemos hecho es preparar a nuestro sistema Windows 7 para que pueda soportar correctamente el funcionamiento de este programa. Vamos a realizar la instalación del programa DaVinci en un tipo de instalación para agentes. ¿Cuál es la diferencia entre un tipo de instalación agente y un tipo de instalación dependiente? Tenemos dos diferencias. Primero, la cantidad de módulos a instalarse. Para los dependientes prácticamente solamente necesitamos tener instalado el módulo de formularios, y para los agentes necesitamos tener instalado los módulos de formularios también, además el módulo LCB para libro de compras y ventas, RSI, bancarización, etcétera. La segunda diferencia es la persistencia de los datos. ¿A qué me refiero con esto? El modo en que se almacena o el programa gestiona la información. En el caso de los dependientes, la información se guarda en archivos sueltos que tienen un formato FSI, que son los formularios que mensualmente vamos creando. Por ejemplo, yo puedo crear un formulario 110 mensualmente, y cada formulario va a representar un archivo diferente con extensión FSI que yo utilizo para realizar mi descargo de facturas cuando trabajo en calidad de dependiente. En el caso de una instalación de tipo agente también podemos realizar esta funcionalidad, puesto que también contamos con el módulo de formularios. Sin embargo, este tipo de instalación también hace uso de una base de datos, es decir, guarda la información dentro de una base de datos, la cual vamos a instalar posteriormente. En concreto es una base de datos SQL Server. Es una versión que se llama MSD 2000, que es una versión libre y reducida del motor de base de datos SQL Server, predecesora a las actuales versiones SQL Server Express. En esta base de datos es donde se almacena la información que nosotros capturamos de nuestros archivos y generan los archivos .dec, que son los archivos que enviamos a impuestos. Esas serían básicamente las dos diferencias entre estos tipos de instalación. Procedemos a la instalación. Volvemos a nuestro disco. Estamos aquí. Una vez instalado estos extras, podemos tener la certeza de que no vamos a tener problemas posteriores en la instalación de nuestro programa en un sistema operativo Windows 7. Ahora sí, seleccionamos la primera opción que dice instalador DaVinci 2.2. Seleccionamos aquí en esta segunda opción, seleccionamos agente, ya que es la opción completa y es la que queremos instalar. Ahora tenemos que ejecutar estos pasos en orden. Se nos presentan tres pasos. Primeramente vamos a instalar la base de datos SQL Server que habíamos estado hablando, lo cual va a ocasionar que el equipo se reinicie. Ejecutamos. Bien, terminada la instalación, el equipo se reinicia automáticamente. Una vez reiniciado nuestro sistema, vamos a comprobar la instalación del programa. Panel de control. Programas y características. Y tenemos aquí el programa. Microsoft SQL Server Desktop Engine. En casos en los que por alguna razón se hubiera interrumpido la instalación de software DaVinci,
es aconsejable desinstalar, además del programa, también desinstalar este motor de base de datos. Con la práctica he visto que es la mejor solución. Proseguimos con la instalación. Habíamos quedado en instalador DaVinci, instalador agente, y hemos ejecutado el paso 1. Procedemos a ejecutar el paso 2. Este paso lo que va a hacer es ejecutar una serie de comandos que van a crear la base de datos como tal, que va a almacenar físicamente los archivos de texto que nosotros capturemos en el sistema. Esta base de datos se crea en la unidad C. Vayamos a comprobar que en nuestra unidad C tenemos 5 carpetas, ninguna de las carpetas relacionadas a este programa DaVinci. Ejecutemos los comandos o scripts. Vemos cómo acaba de aparecer esta carpeta. Entonces, el lugar donde se almacenará toda la información de este programa referido, no a los formularios que se almacenan en archivos independientes, sino a la información de los archivos de texto que nosotros vayamos capturando, se almacenará en esta carpeta. En caso que nosotros necesitemos reinstalar un equipo y tengamos la necesidad de recuperar toda la información referida a este programa DaVinci que habíamos trabajado en esa máquina, deberíamos de recuperar esta carpeta. Posteriormente se reinstale la máquina, restaurar esa carpeta. Proseguimos con el siguiente paso. Por fin llega el momento de instalar el programa DaVinci como tal. Ejecutamos. Siguiente. Aceptamos el contrato. Le decimos que para todos los usuarios dejamos la ruta por defecto. Siguiente. Terminada la instalación del programa, podemos prescindir del disco y nos crea un icono de acceso directo en nuestro escritorio. Probemos. Ingresamos con la clave por defecto, agente, y vemos que funciona correctamente. También vemos que el programa está en su versión 2.2. Podemos probar, por ejemplo, que funcione correctamente. Yo tengo guardado un formulario de prueba que había creado previamente en mi máquina. Este es el archivo. Se encuentra aquí. Lo voy a abrir y tengo unos datos, por ejemplo, ficticios del formulario llenado. Procedo a su impresión. Nos restaría solamente realizar la actualización del programa a su última versión. Yo tengo aquí el actualizador. Podemos descomprimirlo. Ejecutamos. Nos indica la versión que se va a actualizar. Siguiente. Confirmamos.
Terminamos, nos indica que se va a ejecutar el programa. Acá abajo ya podemos ver que se encuentra en su última versión. Vemos que este es el módulo que se ha añadido, bancarización. Me parece que también el de regalía minera. Habíamos comprobado que los formularios funcionan correctamente. Ahora, por ejemplo, para realizar una captura de RCIVA, tenemos que verificar que la base de datos esté funcionando correctamente. Para esto nos dirigimos a la parte inferior derecha de nuestra máquina. Vemos el icono del servidor. Vemos que no está corriendo. Este es un problema que se presenta muy frecuentemente en Windows 7. Es necesario iniciar manualmente el servidor de base de datos, para lo cual nos fijamos en propiedades cuál es el nombre de nuestra máquina. Por ejemplo, la mía se llama Win764-PC. Entonces escribimos y le damos a la tecla tabulador, con lo cual ya tenemos funcionando correctamente el programa y ya podíamos realizar la captura de archivos de texto. Con esto habríamos concluido la instalación del programa DaVinci